Listo, buenas tardes a todos. Yo Vinicius, analista también, compañeros. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la comunicación y cómo estamos reconfigurando desde una óptica en mi campo de investigación, que es la parte de comunicación sintética, comunicación artificial. Y cuando digo comunicación artificial, pues también digo de mediaciones artificiales. Me han gustado algunas ponentes que escuché porque hicieron un recorrido bastante interesante en cuanto a las teorías de la comunicación que sostienen sus trabajos, ¿no? Aquí les traje algunas de estas teorías que yo me cago, ¿no? Y desde entonces busco estudiarlas, pero ahora adaptando a un contexto de comunicación sintética. Una comunicación que ya no es solamente interhumana, pero más que nada es una comunicación entre agentes de inteligencia artificial, entre modelos de IA. Lo que vamos a ver ahora es una propuesta, es una forma de empezar a ver la comunicación, empezar a ver la comunicación más allá de humano con otro humano y sí IA con otra IA. Es algo bastante provocativo, ¿no? Más que fundamentarnos en teorías ya bastante establecidas, estoy proponiendo una nueva ontología de la comunicación acá. Entonces, en principio voy a hacer un pequeño recorrido de 2 minutos entre las teorías, después hablar de dónde está la ruptura que propongo, y seguramente quiero motivarlas a que replanteemos algunas teorías de la comunicación y enseño cómo yo estoy trabajando en metodología de investigación, específicamente en ese trabajo que acaba de ser aceptado en ICLR. ICLR es el principal congreso de inteligencia artificial a nivel mundial, va a ser en mi ciudad, yo soy de Río, Brasil, y ahí vamos a estar. Claramente, para poder llegar donde voy a proponer la propuesta, pues paso por Marshall McLuhan, lo que habla básicamente de ese proceso que una tecnología reconfigura a nosotros mismos, y aquí yo reinvierto la lógica que nosotros somos la extensión de la tecnología. Nosotros somos el aparato biológico de la tecnología. Y eso es algo bastante disruptivo, pero así tenemos que verlo. La tecnología se reproduce a través de nosotros. Entonces, Marshall McLuhan, pues, es un fundamento clave en lo que yo platico. También Habermas, obviamente, que habla sobre la acción comunicativa, ¿no? La acción. Entonces, si yo hablo de modelos de IA, de inteligencias artificiales, ¿será que todavía estoy hablando de Habermas? ¿Será que todavía estoy hablando de un espacio, una acción comunicativa, ya que no hay un humano de por medio? Mapuil, Castells, se tenga pouco tempo, vou avançar um pouco nas teorias. Henry Jenks também é bastante participante neste processo de que se não tenho agentes culturais, agentes humanos, tenho cultura, modelos de IA traem por si mesmo cultura. Então, Jenks pues, sigue vigente em esse novo entorno de comunicação sintética, ou não sigue vigente. Scolari, Postman, Ivanovsky, que é meu principal autor, que habla básicamente que la comunicación es inseparable del algoritmo. Y a través del algoritmo creamos nuevas formas de comunicación. La interfaz digital es una forma de comunicar. Pues Manovsky es un gran autor, les recomiendo mucho también cuando hablamos de comunicación sintética, de comunicación no humana. ¿Qué pasa cuando el emisor y el receptor no son humanos, son sintéticos ou quizás são animais? E aqui hablo um pouco de biocomunicação. Este é um modelo de IA que busca decodificar os cantos de aves. Como sabrão vocês, temos um laboratório na faculdade, no Human. E aqui hablamos da parte não human, não na parte de não humano. Hablamos de aves. Como podemos utilizar modelos de comunicação sintética, como inteligências artificiais, para decifrar e codificar pulsos de cantos de las aves. Isso é comunicação. No humana, pero es comunicación. ¿Qué pasa cuando los emisores y receptores pues, son artificiales, ¿no? Y que hablan entre ellos mismos? Hay un concepto muy interesante de los multiagentes. La tendencia es que poco a poco dejemos de usar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a usar entre ellas mismas. Entonces los humanos pues estamos ya en un segundo plano, porque los agentes de IA interactúan entre ellos. A mí me interesa estudiar la comunicación que se da entre esos agentes de IA. Pagos, suscripciones, pagos de servicio,
processos del SAT, del gobierno, se podría mediar a través de mediaciones artificiales entre agentes y hagan una comunicación entre ellos. Ellos deliberan, ¿no? Hacen todos esos roles comunicativos. Cuando interactuamos con la IA, tenemos un rol comunicativo, tenemos una expresión comunicativa. Eso me interesa mucho. Sistemas multiagentes, cuando un agente practica con otro, que practica con otro, y se construye una topología de red. Topología de red es también una muy buena forma de investigar la comunicación con topologías. ¿Cómo se da esa topología? ¿Qué tipo de ángulos, conexiones se da en la construcción de un discurso? Entonces, eso es análisis de discurso aplicado a multiagentes. Entonces, ¿cómo volver a leer Habermas? ¿Cómo leer McQueen? ¿Cómo leer Castells, Scolari, Postman? Nómbrame quien sea. ¿Cómo tenemos que volver a leerlos en un contexto sintético, parasintético, no humano, biológico? No sé, estoy buscando saberlo, estoy buscando entenderlo. Entonces, hablamos de una ruptura en fundamentos de teoría de la comunicación. No es romance, eso es verdadero. Temos já salas de redação de periodismo, hablamos agora de trabalhos periodísticos, me ha gustado discutir. E por aí vemos já que agentes de IA tomam decisões editoriais. Há meios de comunicação em Brasil que estão 100% redactados por agentes de IA. A decisão de que palavra vai, da como avanço depois, por ensinando uma metáfora, decide um agente de IA. Pré-treinado por um modelo pues, humano, mas a comunicação não é humana. Como podemos identificar isso? Ambientes corporativos. Estamos criando aqui na faculdade, no personal, eu e alguns companheiros, modelos de IA para um corporativo muito grande no país, que está operando, ao começar a operar a partir de martes, com agentes de IA que se conversam entre eles mesmos. Isso é algo que posso confirmar que estamos fazendo. Então, como podemos mediar essa comunicação artificial? Eu agora hablo um pouco da minha metodologia de investigação que estou trabalhando. He criado um sistema chamado Sintética, Agora, não em português, Agora, que é um ambiente de debate discursivo, sintético, onde eu convoco, onde eu invito modelos de IA para debatir, para praticar entre eles mesmos. Durante o mês passado, deixei que praticar entre eles mesmos, não tive nenhuma interferência entre essa comunicação. Foram 96 sessões, cada sessão teve 10 rounds, e praticavam sobre uma pergunta filosófica sobre se modelos de IA deveriam ter ou não ter direitos legais. Então, os agentes de IA praticaram entre eles. Eu estive mirando, um pouco voyeurismo também da IA. Então, deixei rodando e mais de quase 4.000 mensagens que o modelo de IA praticou com o modelo de IA. Quando hablo de modelo de IA, hablo de ChatGPT, hablo de Gemini, hablo de Cloud, hablo de Perplexity, hablo de vários modelos que você já conhece. Os invitei a um ambiente que eu construí através de código. Eu me dedico e vão pouco a pouco também espero que também adoptar essas metodologias. Eu hablo de la parte de computação da comunicação. Eu investigo através da computação, da comunicação. E busquei entender análises de redes sociais, não? Como se dá essa topologia de rede entre as conversações dos agentes, que tipo de centralidade, padrões de réplica, como há análise discursivo entre o que uma IA contesta e outra pergunta e como se dá a conversação. Isso seria mais ou menos assim, isso é um vídeo real de como se deu, está em 2x, está acelerado o vídeo para que lo vieram. Então, eu invito a um agente beta, esse é GPT, um modelo de ChatGPT, que contesta, não sei se você consegue perceber bem o que contesta, mas dá sua opinião sobre a pergunta se os modelos de IA deveriam ter direitos legais. Em seguida, outro agente delta, dá sua opinião. E a agente gama contesta. Já aqui abaixo, o agente alfa está pensando, pensa um pouquinho mais. Então, se eu medir tempo de processamento de pensamento da IA, quem tardou mais a pensar? E como contestou a pergunta? Porque você tem pessoas sem replies, aqui diz reply to agent alpha. Você pensa a platicar entre eles mesmos, e de hora selecionam como eles refutam ou complementam, ou às vezes diminuem a opinião do outro agente. Então, você deixa rodando 4.000 mensagens praticamente. Aqui, os modelos de IA que eu inventei foram os mesmos, foram GPT, não de ChatGPT. Os 4 que estão aqui praticando pertencem à mesma família, digamos, são primos. Pero rodei depois com outros modelos, não? GPT, com Gemini, com Cloud. Que diferenças há quando há modelos diferentes? Que diferenças há quando há modelos iguais? Como estivéssemos falando com colegas e pessoas de outras matérias, outras
carreras. Entonces, ese es un ambiente que hoy lo tengo configurado y aquí estoy prototipando varias metodologías, varias investigaciones. De hecho, está abierta a cada uno de ustedes. Si quieren algún día proponerme alguna investigación usando ese sistema que yo construí, son más que bienvenidos. Entonces, después de analizar 4.000 mensajes, básicamente, yo apliqué teorías de la comunicación, teorías de espacio público, ¿no? de modelos de IA, y analicé 12 grandes rubros. Analicé modelos de audiencia, analicé modelos de cooperación, câmeras de eco, conflitos culturales, ¿no? Y aquí algo que salió realmente, bueno, aquí un poco de hechos morales y factuales. Câmera de temperatura, temperatura es un término técnico de la IA, que es ser creativo y ser un poco más objetivo. Modelos jerárquicos, pero desde aquí, esos dos que están por acá, el contagio de sentimiento y el saboteador, creo que así se pronuncia en español, identifiqué que hubo una gran diferencia de la topología. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo agrego un agente que tiene una personalidad negativa, que está configurado para ser negativo, para que sea cínico, para que sea tóxico, pues la palabra del año, ese agente captura la atención de todos los demás. Entonces las inteligencias artificiales, por más inteligentes que sean, ya dejan de hablar sobre el tópico que se levantó y empiezan a buscar atacar y convencer a la gente cínico, sarcástico, tópico de la conversación de los cuatro. Uno solamente actuó así, los otros tres pusieron su atención completa para poder convencer a este agente número 4 de que pues, no debería estar peleando. Y entonces la atención de la red fue adaptada. Eso pasa en los ambientes corporativos, eso pasa en ambientes, los que sea, nombre lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos asignar responsabilidades a agentes de IA si en un ligero y muy básico experimento identificamos que si yo tengo mal configurado la comunicación, la manera de setear la comunicación de esta gente, ya toda la atención de los otros agentes va a dedicarse solamente a este? Entonces, es un trabajo y es un problema de comunicación. Y eso básicamente lo que vemos en X, Twitter, vemos en donde sea, ¿no? Los haters. Es un hater ese usuario sintético. Entonces, asignamos un modelo semi-automático, ¿no? De agentes de IA en un corporativo, ou en un hospital, ou en una escuela, podemos tener este tipo de problema. Isso foi aprovado já em esse congresso, podem checar aqui abaixo, podem googlear aí, que vão encontrar facilmente. Aqui na gráfica de como sucedió la topología de red y ya el último experimento, cómo se sube la topología. Y la gráfica cuando vemos que los otros agentes se enfocan solamente en convencer el agente cínico. Al contrario, cuando yo utilizo agentes iguales, sé que no están configurados para subir una personalidad cínica o tóxica o lo que sea, vemos que después de un tiempo, si los agentes son iguales, después de un tiempo, por ser iguales, tienen que empezar a buscar una diversidad léxica. ¿Qué significa? Ya que son iguales, no tienen que preocuparse con los otros, porque son iguales. Tienen que buscar la forma de diversificarse entre ellos. No compiten entre ellos, pero sí tratan de buscar una forma más allá de tener más léxico. Usan palabras difíciles, adaptan el discurso para diferenciar uno del otro, porque son agentes idênticos, são GPT, são mesmos agentes. Me gustaría muito falar disso, pero vou brincar. Teorias da comunicação que temos que pensar pós-humana, ¿no? Como temos que plantear novas formas de investigar pós-humanas. Como temos que falar da ética e mediações artificiais. Como temos que adaptar metodologias de investigação para metodologias computacionais, onde observamos agentes sintéticos de comunicação. Gracias. Cambia. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Vamos ya muy avanzados en el coloquio de este día.
Y afortunadamente esto que comentamos al final es muy relevante con respecto a todo el ámbito general en donde estamos hoy día. O sea, justo esta última sección, esta última plática, creo que es muy pertinente para saber en dónde estamos parados el día de hoy y haciendo alusión a los clásicos, porque es bueno y breve, es doblemente bueno. Entonces trataré de ser muy sintético, trataré de simplemente tocar los temas esenciales de lo que traigo aquí el día de hoy, pero de entrada sí les puedo decir que lo que acaba de poner el doctor Vinicius es justamente el mismo tenor de investigación que traemos básicamente las personas que vamos a poner ahora, pero desde distintos lados de la moneda. Pues básicamente lo que yo quiero exponer aquí el día de hoy, de acuerdo con las ideas de un teórico relevante de toda esta cuestión de la teoría digital que se llama Rogers, es que estamos llegando al momento en donde ya poco a poco se deja de hablar de lo puramente virtual. Hasta hace poco el mundo estaba dividido en aquello que es físico, aquello que está en el mundo real y aquello que es virtual. Mi posición, lo mismo que la posición de Rogers, un teórico holandés, es que ya no existe esa división. Esa división poco a poco se ha ido eliminando, disolviendo, y ahora estamos en esta realidad. Y creo que esta frase es bastante objetiva. El objetivo ya no es investigar, o sea, para nosotros como investigadores, el objetivo ya no es investigar cuánto sociedad y cultura están en la red, sino cómo diagnosticar el cambio y las condiciones culturales a través del uso de Internet. ¿Ok? Esto a mí me parece fundamental. O sea, cómo es que la red refleja esos cambios que están afuera. Y como ustedes bien saben, la gente pasa cada vez más tiempo en estas herramientas. Entonces, la división se va haciendo cada vez más y más y más tenue. Esa es la posición del señor y también es mi posición. De acuerdo con las investigaciones que yo hago y con la gente que yo interactúo buena parte del día, claramente la distinción entre ambos espacios, si lo quieren ver así, todavía en el sentido tradicional, todavía es, o sea, cada vez menor. Todavía existe, claro que sí, pero cada vez menor, menor y menor. Y en países como México esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una brecha digital obvia. Aún en esa brecha digital se va haciendo cada vez más escueta, cada vez más tenue. Aquí hay algo importante. Tenemos algunas diferencias ontológicas, como comentaba el doctor Vines un segundo. Tenemos objetos que son digitalmente nativos, hipervínculos, etiquetas, likes, retweets, feeds, etc. Y requieren métodos específicos para ser estudiados. Y hay otros objetos que han sido digitalizados, que eran analógicos, como muchos de los que vimos el día de hoy, eran analógicos en su momento, y ahora, al pasar al mundo digital, pues claramente refieren a otro tipo de técnicas. Eso para mí es algo fundamental. Y como bien acabamos de ver con la exposición de mi compañero, claramente hay un mundo nuevo en donde estas técnicas se están utilizando con mucho provecho. Hay que seguir al medio, en pocas palabras, pensar en la naturaleza de ese dispositivo. Cómo es que esas plataformas, sistemas manejan sus datos. Cómo es que se recombinan objetos del mundo digital para hacernos nuevas preguntas de índole cultural. Porque en el fondo nosotros lo que estudiamos es la cultura. Es decir, cómo nosotros interactuamos con los demás y qué significado tienen esos comportamientos para un grupo determinado de personas. Finalmente tenemos esta cuestión del diagnóstico social, que es convertir esos resultados de nuestra búsqueda, de nuestra indagatoria, en algo que sea socialmente relevante. Si no lo hacemos socialmente relevante, pues es de poca utilidad como investigadores. Hay algunos métodos integrados en la web, no voy a profundizar mucho sobre esto, pero evidentemente hay muchos sistemas que clasifican, hay muchos sistemas que extraen, ahora con la inteligencia artificial, esto se ha vuelto más fácil que nunca, y hay muchas nuevas maneras de colaborar con otros investigadores. Ok, regresemos al año 2000. De acuerdo con el autor, en el año 2000 se dio la muerte del ciberespacio. Es una bastante apocalíptico en retrospectiva. Yo en el 2000, o sea, apenas estaba entrando a internet, acababa de sacar mi Hotmail, pero este señor, en retrospectiva, dijo, ese año se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejó de haber este concepto de no lugar. En algún momento creímos, todos los que entramos a internet, que nuestra dirección era anónima, que podíamos decir lo que queríamos
sin consecuencia. Eso duró muy poquito tiempo, de acuerdo con el autor. Para el año 2000 ya se tenía una realidad geográfica anclada. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues básicamente a que cada vez que usamos Internet hay una dirección IP que va directamente a nuestra computadora. Y nuestra computadora está atada a nosotros, ya sea en la oficina, ya sea esta que está aquí. Entonces, esta cuestión de que es anónimo, de que es como un no espacio, murió, digamos, muy rápidamente. Tal vez nos enteramos después, pero de acuerdo con el autor, murió bastante rápido en el mundo, en el desarrollo tecnológico que apenas estaba creciendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Pues él le llama a esto la venganza de la geografía, ¿ok? Podemos hacer investigaciones, lo cual es benéfico para nosotros. Podemos hacer investigaciones como geolocalizadas con mucha precisión, cada vez con mayor precisión, yo diría, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, claramente. Hay algunos actores que van a utilizar esas tecnologías para mal, sobre todo gobiernos totalitarios, etcétera. Creo que todo el mundo está consciente de eso, pero también nosotros que estamos en la investigación podemos sacarle provecho para hacer investigaciones cada vez más relevantes, geolocalizadas, que nos dicen cómo actúa ese grupo de personas. Ya no solo cómo actúan en la red, un grupo de personas en específico a los cuales les gusta el cine, les gustan las telenovelas. No, cómo actúa un grupo determinado de gente de un país o un código postal en específico. Ok, a esto le llama el autor el giro postdemográfico. ¿Qué significa eso? Que suena tan sofisticado. Pues esencialmente que tenemos instituciones que todavía están tratando de gobernar lo biopolítico. Hay instituciones que ahora están tratando de gobernar lo infopolítico. Creo que nadie que haya vivido en este país en los últimos 7 años va a tener duda de esto. Esto es cada vez más obvio, es cada vez más notorio, para bien y para mal. Yo tengo mi opinión al respecto, pero creo que ya saben qué opino de ese tema. Aquí estamos con datos que antes eran muy relevantes, que lo siguen siendo, pero en menor medida, como edad, género, raza, y poco a poco se reemplazan esos datos, esas tendencias, por gustos, intereses y afinidades expresadas a través de las distintas herramientas digitales en las cuales participamos. Entonces, esto el autor le llama el giro postdemográfico. A mí me parece un concepto interesante y muchas de las investigaciones que hemos visto el día de hoy se pueden encaminar allá sin demeritar la calidad misma del trabajo. Aquí hay una tablita, se los pongo en resumidas cuentas, no voy a profundizar de esto porque tiene una clase entera, la gente que está conmigo en clase, ¿dónde está? Acá mi gente. Mañana veremos esto con más detalle. Mañana lo veremos con más detalle. Pero lo pueden ver aquí. Las fuentes, la acción, la dinámica, etcétera, va cambiando dependiendo de en qué ámbito estemos incursionando. Entonces, simplemente les quiero dejar estas reflexiones. Yo sé que ha sido una jornada bastante interesante, bastante sustanciosa en cuestión de contenido. Por eso quisiera ser breve y al mismo tiempo, además de dejar al doctor Ricardo ya, abrir ahorita que acabemos para sus preguntas, comentarios, etcétera. Y creo que eso será sumamente interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, tratando ya de cerrar de una manera todo lo que se ha comentado el día de hoy y de alguna manera tratando de no resumirlo, pero sí ir en línea con mis colegas, con el doctor Vinicius, con el doctor Eduardo. Como podemos ver, algo que está cambiando, algo que es fundamental dentro del estudio de las ciencias sociales y la comunicación al día de hoy, es que ya se empieza a reconocer, especialmente en otros países, pero también en México, que la realidad de las personas no es numérica. O sea, el positivismo nos decía una cosa, pero nos damos cuenta de que la realidad es otra completamente. Por eso me gustaría presentarles un pequeñísimo avance de un libro que ya está pues ya caminando prácticamente con varios autores. Algunos están aquí presentes. El doctor Portas escribió para este libro también, acerca de lo que se denomina o se está denominando metodologías emergentes de investigación. Es decir, metodologías emergentes de investigación, de alguna manera lo podemos resumir en todas estas metodologías
que para nosotros son experimentales, con las que podemos jugar. ¿En qué enfoque metodológico podemos jugar más? No es lineal, es flexible, en el enfoque cualitativo. Y ahí es donde finalmente estas metodologías tienen un lugar más claro, más presente. Básicamente son nuevas rutas para investigar la comunicación, la experiencia, lo social, las personas, todo aquello que el positivismo tacha o tachaba en algún momento de magia negra, vudú, etcétera. Es decir, emociones, tradiciones, valores, etcétera. Las MEI, a grandes rasgos, decíamos, pues se presentan como nuevas rutas. ¿Qué sucede? Que el texto, pues se queda limitado, ¿no? De alguna manera, ojalá todos los que estamos aquí, escribiéramos, o por lo menos yo, como Borges, para poder tratar de darle cuerpo a todas las ideas y convertirlas en imagen de manera muy clara. La realidad es que vivimos, como ya mencionaban los colegas, en un entorno donde los fenómenos son cada vez más complejos, y explicar estos fenómenos complejos y sobre todo representarlos frente a otros colegas investigadores, pues en el texto se quedan muy limitados. La visualidad, la experiencia, la tecnología, la co-creación son elementos que hoy en día nos demandan el uso de otro tipo de metodologías, otro tipo de tecnologías inclusive. ¿Qué son estas MEI, metodologías emergentes de investigación? Son metodologías que nos permiten ampliar el enfoque tradicional. Esto no quiere decir que haya un borrón y cuenta nueva de ninguna manera, simplemente nos permiten hacernos de otro tipo de técnicas auxiliadas por la tecnología. Incorporar imagen, sonido, cuerpo, espacio, inmersión es fundamental. Responden a objetos de estudio, decía, mucho más complejos, los fenómenos contemporáneos, todos estos que se han presentado el día de hoy, y combinan la investigación, sí, pero también registro y algo de experimentación. Recordemos que la experimentación parecía estar completamente, vamos a decirlo, del lado de las ciencias exactas, pero esto nos permite jugar, vamos a decirlo, en un concepto más amplio, nos permite jugar con herramientas tecnológicas, combinarlas y aplicarlas a metodologías que ya conocemos, que ya están probadas también. ¿Por qué son importantes? Bueno, número uno, decíamos, muchos fenómenos ya no son solo textuales, ya no los podemos presentar de manera textual, nos quedamos muy cortas, muy cortos. La comunicación actual, decíamos, es visual, es digital, es multimodal y permite estudiar elementos intangibles como es la experiencia, la emoción, la interacción. Hacen visible lo que la entrevista solita no capta, es decir, nos permiten ir mucho más allá. Empiezo por algunas metodologías o grupos de metodologías, los métodos visuales, con quienes he tenido la oportunidad de compartir salón, ¿no? En clases, pues ya me han oído que hablo mucho de estas metodologías, pero no es lo único. Metodologías visuales, digamos, que nos permiten, ojo, investigar con imágenes, no solo ilustrar a través de imágenes, registrar gestos, espacios, objetos, atmósferas, útiles, por supuesto, sí para mercados, pero también en el aula, también en el patrimonio, también en campañas y también en todos estos entornos dinámicos, construidos por personas. Revelan detalles y materiales y además detalles simbólicos. Uno de estos, por ejemplo, es la cámara participativa. Esta se basa, por ejemplo, en el concepto de horizontalidad. Es decir, los participantes, lo que antes denominábamos de manera muy reduccionista como informantes, ahora hablamos de relatores, por ejemplo, producen imágenes, producen videos, comparten con nosotros la experiencia de manera etnográfica y en otros entornos. Los elevamos o bajamos nosotros, o como sea, vamos a decirlo así, a un grado de co-investigadoras y co-investigadores. ¿Quién conoce mejor esta realidad que los mismos relatores? Entonces, los relatores nos permiten investigar junto con ellas y con ellos. Recuperar la mirada del otro, esto es fundamental. Varios de los proyectos que han presentado aquí los estudiantes del doctorado en investigación de la comunicación
están tomando en cuenta esta horizontalidad, están diciendo, yo voy a ir al entorno, me voy a convertir en una más o en uno más para vivir el fenómeno. Favorece la agencia, por supuesto, favorece la reflexividad, pero además hace visibles y visibles de manera inmersiva, de manera visual, de manera experiencial, valga la redundancia, las experiencias cotidianas que son fundamentales. La cámara participativa lleva el registro a un evento que está sucediendo y que es irrepetible. La cámara colaborativa, otra de estas técnicas, lo que permite otra vez es de manera horizontal al investigador y a los participantes construir juntos la investigación, los resultados, y en el caso de la investigación creación o en el caso de la investigación-acción, nos permite solucionar problemas junto con los relatores y las relatoras. Nos permite registrar e interpretar de manera compartida, reduce la jerarquía. Antes con una lupa el investigador, la investigadora observaba la realidad, ahora va a la realidad y trabaja en la realidad en conjunto con las personas y produce conocimiento coparticipativo. Esto nos lleva a otro tipo de metodologías como es el análisis multimodal. Es decir, el sentido ya no está solo en la lingüística, ya no está solo en las palabras. Este sentido se construye como la realidad a partir de imagen, voz, gesto, color, sonido, olores, sensaciones y un enorme etcétera. Es útil, sí, decíamos en redes, campañas, interfaces, videos, pero además nos permite estudiar cómo interactúan varios modelos semióticos y esto me parece que le da una gran relevancia. Básicamente, ya no basta con preguntarle al señor que vende las almejas vivas en el mercado, pues, ¿qué le dice a la gente y cómo lo hace? Ahora podemos ir al mercado, transmitir la imagen del mercado, explicar que la mejor manera es pegarle a una almeja para ver que está fresca y se cierra, pero no basta con eso. También hacemos análisis de lenguaje no verbal, hacemos análisis corporal y lo extendemos a otro tipo de análisis. O algo que hemos trabajado bastante entre colegas recientemente, colegas del SICA, me refiero recientemente, la etnografía sensorial, es decir, una de ellas es el Walking with Video. Yo puedo, o vamos como investigadores a recorrer los espacios de los que hablaba Michel Desserteau, por ejemplo, investiga el espacio desde el cuerpo y el recorrido, cómo la persona vive este recorrido, registra percepción, memoria, emoción, el uso de los lugares, la apropiación de los lugares. Es útil, por supuesto, para ciudad, patrimonio, antimonumentos, algo de lo que hemos trabajado, campus, vincula la experiencia al territorio y esto pues lo hace fundamental. Varias de las investigaciones que se han presentado hoy pueden hacer uso de esta metodología y les va a ser muy útil. No es ya lo mismo presentar un breve video explicando. Ahora lo que podemos es tener un video grabado en 360 grados. ¿Qué nos permite grabar en 360 grados? Número uno, tener una experiencia inmersiva completa, pero más allá de eso, nos permite evitar el framing. Yo puedo decir, nadie vino al coloquio y solamente apunto la cámara al doctor José Luis. Nadie vino. No obstante, si yo lo grabo en 360, no hay lugar para que quede reservado al escrutinio de las y los colegas investigadores. Voy un poco por la investigación-creación, es decir, ¿qué se dice de la investigación-creación? Se dice que quiere dejar de escribir para ponerse a hacer lo que sea que haga la investigación-creación. No es eso. Escribe, investiga y desarrolla un producto, un artefacto que permita continuar creando y generando conocimiento mientras se va utilizando. Integra teoría, por supuesto, práctica con mucho rigor, pero también experimentación. Puede tomar forma de documental, instalación, prototipo y evidentemente pues, es muy útil para el arte, la comunicación, el diseño, etc. ¿Cuántas veces vemos en todos los medios, en todas o en muchas presentaciones, la realidad extendida? Realidad virtual, realidad aumentada, es el futuro, nos dicen todo el tiempo. ¿Y quién la está utilizando? Pues por lo pronto el padre creo que la está utilizando, algunos de los colegas,
pero en realidad para investigación prácticamente no se utiliza con otros fines, sobre todo de entretenimiento. Crear entornos inmersivos, entornos de prueba, entornos 360, nos permite estudiar experiencias situadas, integrar espacio, narrativa, percepción. Son útiles, por supuesto, para la sensibilización y la simulación. No es lo mismo que yo les cuente cómo sería un mar de productos ultraprocesados, a que yo les enseñe una imagen y pueda darles una idea más cercana de lo que yo me imagino cuando se lo estoy presentando, o llevarlos en un recorrido en un entorno, ya me acabé mi tiempo, doctor, en un recorrido a un entorno como puede ser el Palacio de Minería, donde se hizo la FIL recientemente, de manera real, es decir, un entorno que ustedes puedan recorrer independientemente de que se encuentren en México o en cualquier otro lugar del mundo. Se aplica al estudio de salud, patrimonio, educación, memoria, muchos otros elementos. Cierro con lo siguiente. ¿Cuáles son los retos principales de las metodologías emergentes de investigación? Número uno, tenemos que tener muy claro, no hay que confundir innovación con rigor. Es decir, los fierros son eso, son herramientas que vamos a utilizar. No podemos dejar de lado el rigor y decir qué bonito entorno de realidad virtual desarrollé, si no hay una fundamentación teórica, una pregunta de investigación, qué quiero encontrar o qué quiero que las personas encuentren en este entorno de realidad virtual o extendida o aumentada. Justificar siempre la pertinencia metodológica es fundamental. ¿Por qué use cámara 360? Porque está bonita, porque sorprende. No, tenemos que ir mucho más allá y justificarlo, por supuesto, teóricamente. Cuidar elementos éticos, trabajamos con personas, no podemos darnos el lujo en ningún momento de arriesgar, insisto, bajo ningún pretexto de arriesgar la integridad de los relatores, las personas que nos están ayudando a construir la investigación. Evitar que la tecnología eclipse la pregunta, esto es fundamental, es decir, muy interesante utilizar herramientas por inteligencia artificial, pero si no, de alguna manera dejamos lo sorprendente, lo tecnófilo de estas tecnologías a un lado de la investigación, pues realmente lo que tenemos son representaciones, pues eso, tecnológicas, y mantener coherencia entre teoría, método, análisis. Aquí recomendar algunos autores clave, nada más. Michel Desserteau, recuperado por muchas de las personas, de los colegas y las colegas que están trabajando hoy en día metodologías emergentes de investigación, pero también están grandes figuras como pues literalmente la persona que primero propuso la etnografía digital, luego visual, luego sensorial, Sarah Pink, Sigrid Norris como esta autora, por supuesto, de las técnicas multimodales, Gunter Kress, Theo van Leeuwen, David McDougall, un extraordinario documentalista, Jean Rouch, que bueno, también es el padre de la antropología visual, Tim Ingold o François Laplantin, que utiliza este tipo de investigaciones, por ejemplo, para registrar toda la comunicación de personas que sufren de discapacidades intelectuales profundas. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones. Aquí el tema es, insisto, darnos la oportunidad de quitarnos la solemnidad del investigador y jugar con el campo y co-construir, por supuesto, con los relatores y otros colegas investigadoras e investigadores. Pues muchísimas gracias y pues yo creo que ya con esto vamos cerrando el día de hoy. Les agradezco muchísimo.